Los premios, como decía, Trabajo Social en el siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y o su apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajador social. En esta edición 2014 se han concedido a un profesional de la comunicación y a una asociación de trabajo social especializada, Juanjo Hernández, periodista de Radio Zaragoza, y a la Asociación Trabajo Social y Salud, Delegación en Aragón. Vamos a conocer a Juanjo a través de este vídeo. Juanjo, periodista, compañero y amigo, por acercar el trabajo social y los servicios sociales a la ciudadanía y por su compromiso con la realidad y los derechos sociales. Graduado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster de profesorado de secundaria, es Premio Aragón de Radio en 2007 y reconocido por la Policía Local de Zaragoza en 2009. Su trayectoria laboral y vinculación al mundo del periodismo y la radio comenzó con su trabajo en Radio Minuto en Aragón en 1989. Posteriormente en Antena 3 Radio y desde hace 24 años formando parte del equipo de Radio Zaragoza Cadena Ser. Su implicación social comienza ya en su colegio en Santo Domingo de Silos y en su barrio, en su parroquia y su pastoral juvenil. Durante los años 80 y 90 desarrolla tareas de acompañamiento socioeducativo a niños y jóvenes y más adelante colabora con el Teléfono de la Esperanza, con Intermón o se implica en Cáritas Zaragoza, donde fue responsable voluntario de sensibilización de 2004 al año 2007. Destaca también su trayectoria en talleres y seminarios para jóvenes, adultos o en la Universidad de la Experiencia sobre medios de comunicación y en la presentación de cientos de actos públicos y solidarios en todo Aragón. Su relación con la profesión del trabajo social desde diversos ámbitos ha sido estrecha e intensa a través de su actividad profesional. Han sido significativos sus reportajes y cercanía al papel del trabajo social con diferentes colectivos y desde distintas instituciones y entidades, destacando sus entrevistas en relación a problemáticas y necesidades sociales muy actuales. Siempre ha contado con su apoyo para relatar la vida, las dificultades y las necesidades sociales, las situaciones también de injusticia, las propuestas de cambio, los proyectos. Destaca también su proximidad a temas como la inmigración, la protección, la tercera edad, la infancia, la exclusión, los desahucios, la cooperación, las rentas mínimas, muchos etcétera. Su voz, esa preciosa voz, y su apoyo y colaboración con el trabajo social y los servicios sociales lo hacen merecedor de este premio. Entrega el galardón la vicepresidenta del colegio, Carlota Martín. Un aplauso a los dos, por favor. Madre de Dios. Lo traigo escrito, si no es absolutamente imposible. Muchísimas gracias a todos. Reconozco que cuando me dijisteis que había sido merecedor de este premio, no me lo podía creer. Y ahora esta tarde estoy aquí y os digo muchísimas gracias. Os digo que no me lo podía creer porque esta tarde vengo a contaros algo. Os aseguro que todos mis compañeros y todas mis compañeras de todos los medios de comunicación muestran una alta sensibilidad social. Si no lo hicieran, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. En esta crisis larga, profunda, severa y compleja, las portadas de la prensa escrita, digital, televisiva y, por supuesto, radiofónica, tienen la obligación de ofrecer a sus audiencias lo que la calle está gritando. Desde el 11M, la pancarta de las plazas
Han llevado la iniciativa y los informadores no han podido negarlo. Llegarían las mareas, llegarían las asambleas contra los desahucios, llegarían los espacios sociales donde no solo hay profesionales, sino afortunadamente afectados de tantas y de tantas dificultades. Y los medios de comunicación somos altavoces, membranas que vibran según el sonido, el ruido exterior. Las personas que trabajamos en ellos somos, creedme, meros transmisores. Y añado además que en los últimos años somos más personas que nunca. Conocemos bien, muy bien, cuál es la realidad social que nos rodea. Todos tenemos a nuestro alrededor familias y amigos con graves o gravísimas situaciones. Y todos sabemos, sin excepción, que pertenecemos a uno de los oficios más castigados en esta época que tanto azota. Los últimos informes señalan que más de 11.000 empleos se han perdido en el periodismo y más de 280 medios de comunicación se han cerrado desde el año 2008. Dejadme deciros que todos ellos, compañeros en activo y cientos, miles en paro, están aquí conmigo, con vosotros, representados esta tarde. Y si estoy yo aquí, está aquí Radio Zaragoza. Radio Zaragoza, veterana ella, sabe a la perfección que la voz de las personas es la mejor radio posible. Sabe perfectamente que la manera que mejor podemos comunicar un gran asunto, un gran titular, es mostrando la dignidad, sobre todo la dignidad, el tono, la forma de expresarse de sus protagonistas. Aquí conmigo, con nosotros, también está Feli, Antonio, Miguel, Mohamed o Yuri. Todos han pasado por el micrófono de la cadena SER. Y todos, todo lo que han vivido, lo que se ha roto dentro de sus corazones, sus azares, sus pequeñas realidades, sus dificultades y también sus oportunidades. Y aprovecho esta tarde para deciros y rogaros algo. Ayudadnos, por favor, a hacer mejor nuestro trabajo. Sois profesionales a pie de calle, a pie de obra, a pie de cañón. Y sois profesionales de la calle que llora, que patalea y que chilla. También vosotros sois correas de transmisión del sistema, de la regla, de las posibilidades, con las realidades puras y duras de las personas y de las familias. Os necesitamos más que nunca. Necesitamos de vuestra voz limpia de miedos o tecnicismos, libre de burocracia y de jerga. Necesitamos poner sordina a las propagandas. Necesitamos poner rostro y voz a las estadísticas y a las cifras. Necesitamos confirmar si hay brotes verdes, si hay vigorosas raíces o qué es lo que hay. Necesitamos contrapunto al foco que deslumbra, al poder que aturde. Necesitamos, y también os lo pido y os lo ruego, razones ciertas y concretas de solución, respuestas a los cómos, alientos y testimonios de resiliencias, esa palabra que los periodistas vosotros nos habéis enseñado a entender, testimonios de resiliencias y también de solidaridades, de futuros y de esperanzas. Por tanto y por todo, también este reconocimiento va por todos vosotros y por todas vosotras. Muchísimas gracias. Seguimos con los reconocimientos, gracias Juanjo, a los premios Trabajo Social del siglo XXI con este vídeo.
El Premio Trabajo Social del siglo XXI a la Asociación Trabajo Social y Salud, Delegación de Aragón, por sus 27 años de existencia, presencia, constancia y labor en el ámbito del trabajo social, sanitario, la investigación y divulgación. 27 años impulsando en Aragón un trabajo social desde la calidad y el buen hacer profesional en el ámbito sanitario aragonés. Esta asociación, o sociedad de tipo profesional y científico, se ha caracterizado por el apoyo e impulso a un trabajo social riguroso en el campo de la salud, a la divulgación científico-técnica y a la promoción del rol y práctica profesional del trabajo social sanitario. Aragón y Zaragoza han sido claves en el nacimiento y evolución de esta asociación de ámbito nacional, que acogió las primeras Jornadas Nacionales del Trabajo Social y Salud, realizadas en noviembre del 86 en Zaragoza. Desde entonces hasta hoy han pasado varias décadas de trabajo continuado en esta materia. La delegación aragonesa de la asociación es un ente vivo que ha ido adaptándose a las necesidades de la sociedad actual y que ha contado siempre con el cuerpo de sus socios y sus socias. De manera rigurosa han mantenido jornadas científicas, congresos, seminarios y otros eventos de interés que han contribuido a fortalecer el trabajo social en el sector de la salud, además de la coordinación y difusión de una revista especializada de referencia obligada. En 2012 se realizó el 12º Congreso de la Asociación, de nuevo en Zaragoza, celebrando un importante ciclo vital y aniversario. La revista Trabajo Social y Salud es un referente para el trabajo social español y Zaragoza ha estado muy presente en esta iniciativa, un verdadero foro de crecimiento teórico, práctico e investigador. La revista comenzó en sus inicios con el apoyo de profesionales del trabajo social y la medicina del Hospital Clínico Universitario y del Departamento de Prevención de la Salud de la Universidad de Zaragoza y sigue cumpliendo un papel imprescindible en la relación al trabajo social y la salud. Por esta labor, su trabajo constante y su contribución significada al trabajo social en Aragón, creemos merecido este reconocimiento a esta asociación, símbolo de todos y todas las colegas que desarrollan día a día el trabajo social sanitario en Aragón. Entrega el premio Consuelo Pardo, vocal del Trabajo Social Sanitario del Colegio. Recogen el premio María Jesús Ballestín, presidenta delegación aragonesa de la Asociación de Trabajo Social y Salud, y Agustina Hervás, presidenta de la Asociación de Trabajo Social y Salud. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor estar aquí recogiendo este premio y agradecer en primer lugar a la Junta del Colegio, a todos los miembros de la Junta, este reconocimiento, en particular a la compañera Chelo Pardo, que trabaja en la Atención Primaria de Salud, y, por supuesto, al presidente Javier Escartín. Entonces, en nombre de todos los socios y socias de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y, en particular, de la Asociación Aragonesa, queremos expresar nuestro gran agradecimiento por este reconocimiento profesional. Porque hay que decir que, antes de todo, nosotros somos trabajadores sociales que hemos desarrollado nuestra actividad profesional en un ámbito determinado de todos los muchos en los cuales interviene el trabajo social. Uno de ellos es el ámbito de la salud, pero hay otros muchos ámbitos donde el trabajo social interviene, ¿no? Esta asociación surge en el año 1986, como bien han explicado, en un contexto también bastante parecido al actual, de crisis económica importante, con importante desempleo, con una situación política en España en la cual se empieza a hablar de la universalidad de la asistencia, ¿no?, del derecho a la salud, que se recoge en la Constitución, donde esos años tiene lugar la implantación de los equipos de atención primaria, con un cambio de idea de lo que es una asistencia individualista a un trabajo de abordaje de aspectos biopsicosociales, y es nuestro papel el aportar a los equipos de atención sanitaria los aspectos psicosociales que intervienen tanto en la salud como causa o a veces como consecuencia. En este largo recorrido de este tiempo sí que es verdad que ha habido varios congresos. La iniciativa surgió de aquí de Aragón, del Hospital Clínico Lozano Blesa en concreto, como os han comentado, pero sí que es verdad que rápidamente se unieron a la propuesta, que hay que nombrar aquí a Miguel Miranda, que fue a quien se le ocurrió esta iniciativa, pero rápidamente se unieron otros profesionales de otros ámbitos, y en concreto muchos os habréis visto ahí reflejados. Marta Sers estaba en el primer comité organizador, hoy homenajeada por jubilación. Estaba también Victoria Remón, de Huesca, que también la hemos tenido aquí como jubilada. Quiero decir que es una asociación en la cual muchos de los que estamos aquí tenemos algo que ver con su origen y con su desarrollo.
ha habido varios congresos, de todos ellos 4 hemos tenido en Zaragoza. Yo diría que 2 emblemáticos, este sería el primero, en el 86, que nos desbordó porque acudieron 500 personas, 500 trabajadores sociales a las primeras jornadas. Eso sí que nos dio muchísimo oxígeno de cara a emprender el proyecto de la revista y de la asociación. Al año siguiente ya estaban aprobados los estatutos y a partir de ahí, ininterrumpidamente, ha ido celebrando nuestras reuniones científicas. Sí que es cierto que surge pues, con un interés específicamente científico. No queríamos en aquel momento reivindicaciones profesionales o laborales o de otro tipo, nos interesaba únicamente hacer las cosas bien y comunicar las experiencias de otros trabajadores sociales que estaban en otras partes de España, ¿no? También queríamos integrar los conocimientos de la universidad. En aquel momento éramos asistentes sociales con la perspectiva de la diplomatura y en el primer congreso, en el primer comité organizador, no sé si habéis visto, pero estaban presentes también, aparte de los trabajadores sociales sanitarios, había representación de las escuelas de trabajo social de aquel momento y había representación de las diferentes administraciones, tanto la local como la autonómica, como la provincial en aquel momento. Con lo cual ya era una idea del interés que tenía la asociación en integrar conocimientos y integrar personas y ámbitos. En este momento, 27 años, muy buena salud, tiene la asociación, nos acompaña nuestra presidenta de la Asociación Española, que viene desde Sevilla, pasando por Valladolid a Zaragoza, porque ayer se tuvieron lugar unas jornadas de trabajo social y salud en Castilla y León, con lo cual esto os puede dar idea de que realmente es una asociación con 27 años, pero muy viva y con muchísimo interés en seguir para adelante, que tenemos muchísimos retos todavía en consolidar nuestra identidad profesional también, continuar en ello y también colaborar en el abordaje de los grandes problemas de salud de este momento, que podríamos hablar de la cronicidad, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya os dejo a Agustina que salude y muchas gracias a todos por Y para mí es, como presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, la verdad que es un placer poder estar aquí y es una satisfacción poder estar aquí acompañando a la delegación aragonesa de nuestra asociación en la recogida de este premio. Agradezco muchísimo al Colegio de Aragón este premio para nuestra delegación, porque en definitiva es un premio para el trabajo social sanitario que, bueno, recordemos que es la cuna de nuestra profesión.